Bien amigos, buenas tardes. Iniciamos una programación más del radar de la MJP, una visión de la justicia desde adentro, aquí en vivo y en directo por PDS Digital, aquí desde Asunción, del barrio Carlos Antonio López, a pasitos del estadio, a pasitos del Palacio de Justicia. Temperatura 31 grados, sí, hoy se siente un poco el calorcito. De este mes de octubre-noviembre, un poco de fresco, increíble, ahora hace calorcito. Bueno, es el problema de la naturaleza. Bien amigos, con novedades, obviamente hoy se reunió el Pleno de la Corte, hay nuevas designaciones de cargos vacantes, muchísimos confirmados, vamos a dar a conocer oportunamente también, hubo una pequeña discusión entre los ministros de la Corte sobre lo que pasó en las últimas horas, de que muchos no fueron confirmados, bueno. Ese es el tema del momento. También tenemos resolución del jurado de enjuiciamiento de magistrados y la novedad del momento es que la próxima semana va a haber el juramento de nuevos magistrados y hay todavía muchísimos cargos que van a ser ternas que van a ser tratadas por la Corte y también van a continuar las conformaciones ternas en el Consejo de la Magistratura. Eso es lo que por el momento lo que tenemos. Hay más personas que se han registrado, que se han inscrito para el concurso a Fiscal General del Estado. Son 5 las personas que se han inscrito en las últimas horas para el proceso de selección. Ellos son Julio César Godoy, Won Suk Choi, Alfredo Barrio Jara, magistrado, Blas Daniel Bernal Brites, Federico Derlis Espinosa Federico Espinosa, creo que es fiscal adjunto, y Juan Pablo Rolón Ruiz Díaz. Después vamos a ir desgranando un poco el currículum de cada uno de estas personas que se están postulando para el concurso de Fiscal General del Estado. Hoy nos acompaña el profesor doctor Pedro Mayor Martínez, una persona que estuvo muchos años trabajando impartiendo justicia, fue de primera instancia, no sé si fue fiscal, pero fue camarista, y no hace mucho tiempo dejó la magistratura, obviamente se acogió a los beneficios de la jubilación, sigue enseñando la docencia y también se está postulando para un cargo en el Senado. Doctor Pedro Mayor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, JJ, y bueno, por acá encantadísimo con la invitación, con mi gran amigo Ángel Coena, que agradezco por supuesto que impulse todo esto y estamos dispuestos a compartir y a intercambiar opiniones. Bien, antes saludamos a nuestra productora Celsa, que está allá detrás de los cristales, junto con Candela, que está en la consola. Y también un saludo a nuestro presidente, el doctor Ángel Coena, a los miembros de la comisión directiva, del comité ejecutivo y a nuestros socios y socias que nos siguen en todo el territorio nacional. Bueno, doctor, hace poco dejó la magistratura. ¿No fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? A ver, una buena pregunta. Primero porque creo que son 27 años de continua reflexión, de continuo debate, diálogo con los colegas, con los abogados de los que aprendí muchísimo. Los magistrados como que ven a los abogados a veces como simplemente litigantes, pero sin embargo los abogados son creadores del derecho. Los abogados son los que profundizan la crisis, la fundamentan, bajan la Constitución, bajan la ley y ofrecen al magistrado una versión, por supuesto, una realidad acorde a los intereses que en muchos casos representan, pero tenemos que entender que en un conflicto los abogados, uno de ellos, una de las contrapartes, indudablemente, argumentará una realidad que estará más ajustada, por supuesto, a la verdad de los intereses que defiende. Pero cualquiera sea el sentido de esa defensa, la que pretende imponer una realidad con una narrativa que no corresponde y la que sí corresponde, el magistrado es el que se nutre finalmente de todo ese conocimiento que aportan. Y tenemos que tener en cuenta que nosotros también somos abogados, por supuesto, pero me refiero al abogado pasillero, al abogado que permanentemente está estudiando, está defendiendo intereses. Ese componente contribuye con el sistema de justicia aportando sus ideas, su inteligencia
y su visión. Y los magistrados, por supuesto, ya con esos dos precedentes que se le presenta, va a tomar una decisión. Y estas decisiones son, en muchos casos, controvertidas. Tenemos que tener en cuenta que nuestro diseño procesal hoy es prácticamente con mucho énfasis en la oratoria, en las audiencias públicas, orales, principio de inmediación presente. El juez de garantías, en este caso, el juez de garantía es el que tiene que estar enfrentado permanentemente a momentos de mucha tensión y tiene que tomar decisiones inmediatas, cosa que muchos abogados se quejan, que dicen que no es así. Pero claro, esta trayectoria mía me llevó a pasar por diferentes niveles. Fuimos buenos inquisidores. En su momento, en el 95, ingresamos al sistema de justicia como jueces en lo criminal. En esa época. Esa época. En la vieja. Claro. Cuando claro. yo era pibe mitad, y yo me escuchaba el juez del crimen, pero nunca me acuerdo el nombre que se me quedó grabado, el doctor Nelson Mora, doctor. Claro, sí. Era que se me grabó, yo era un pibe mitad ahí, ¿verdad? Y bueno, es así. no sé, obviamente lo habrá conocido, ¿verdad? Claro, no, por supuesto que lo conocí como abogado, yo en este caso como abogado, él como juez, y luego al revés, ¿verdad? Sí, él ¿verdad? como abogado y yo como juez. Claro, dos cosas de la vida, ¿no? Sí, pero nos gustaba no tanto usar la expresión jueces del crimen, Pero, sino jueces en lo criminal, ¿verdad? bueno. Porque si no parece ser que la connotación era que nosotros éramos jueces criminales, cosa que la gente rápido ¿verdad? Se predispone para esa suerte de denostar un poco a una justicia que siempre se vio arrinconada por estas experiencias negativas que se han tenido de muchos magistrados, muchos fiscales que quizás no honraron a la magistratura y que esta ciudadanía, siguiendo un poco aquella vieja historia de hazte amigo del juez y cosas así, bueno, construye también sus propias narrativas, sus propias realidades y un sistema de justicia que a veces le brinda esos insumos como para seguir pensando mal, que es un poco la tarea de la Asociación de Magistrados ahora de ir cambiando un poco esa perspectiva que se tiene. Y te decía, buenos jueces e inquisidores respondiendo a un modelo legal que ya no respondía al modelo constitucional y que luego ya a partir del 2000 ingresamos como jueces de garantía durante 15 años. Ya con la nueva... Con la nueva ley. Con la nueva ley, sí. Con el nuevo Código de Procedimientos, nuevo Código Penal, ya llevando adelante la Constitución y enfrentando nuevos desafíos, nuevos paradigmas. Doctor, ya que usted ahora está, digamos, descansando con su familia, ¿cómo está viendo? Ya, siendo camarista, recuerdo que a usted le preocupaba la carrera judicial, le preocupaba lo poco que ganaban los magistrados, el proceso de jubilación que era muy lento. ¿Cómo ve usted esa realidad desde fuera, doctor? Ya me imagino que puede opinar con mayor tranquilidad, ya sin tener ese compromiso. Bueno, yo soy de magistrado, pero bueno, obviamente, pero ahora me imagino que podrá expresarse más libremente. ¿Cómo ve, doctor? En realidad siempre me expresé con bastante libertad, cosa que quizás bueno, me hizo granjearme algunos resentimientos, algunas opiniones encontradas, inclusive con los propios ministros. Gracias a Dios. Porque fuiste muy duro, ¿verdad? No. En realidad, a ver, hay dos tipos de situaciones en las cuales un magistrado puede llamar la atención. Uno, con sus propias resoluciones, que pueden ser emblemáticas. No digo que en el 100% de las resoluciones de los jueces acertamos, claro. No hemos equivocado, pero también hemos llamado la atención en muchos casos. Recuerdo como ya camarista, hemos instalado y nos hemos opuesto al sistema de apartamiento de los ministros para entender en ciertas causas que tenían mucho contenido político. Y era un clásico que los ministros firmaban, por ejemplo, un apartamiento y decían, no acepto esta causa. Y la expresión no acepto como causal para apartarse en entender una causa no existe en la ley. Pero había un pacto de no agresión entre los ministros y todo el mundo utilizaba la expresión no acepto porque ninguno de los ministros se impugnaba. Hasta que, claro, cae ya a nivel de camaristas y nos cae en la primera sala, en lo penal, y nos tocó en ese momento objetar el apartamiento de varios ministros.
Y eso generó, por supuesto, a ver, un revuelo al interior de la propia Corte Suprema de Justicia, quién es este magistrado, camarista, que osa prácticamente. Son las especulaciones en torno a las expresiones que pudieron haber existido, con alta probabilidad. ¿Cuándo fue ese, doctor? Y fue hace cuestión de 4, 5 años atrás. Hace poco, es nuevito. Sí. Y eran varios los camaristas que empezaron a mover el avispero, doctor. Efectivamente, el expresidente de la asociación, compañero mío, el doctor Gustavo Santander. También. También se suma el doctor José Agustín Fernández, también se suma a la línea de oponernos, ¿verdad? Es decir, de impugnar un apartamiento de un ministro cuando estos permanentemente amenazaban a los jueces que se apartaban sin razón, con sanciones disciplinarias, amenazando con la ley del jurado enjuiciamiento, en sus resoluciones, eran los argumentos y fundamentos. Yo utilicé inclusive la propia línea argumental y fundante de algunos ministros, donde ellos mismos hacían mención a las responsabilidades personales por apartarse de las causas, con causales que no estaban previstas en la ley. Entonces, bueno, eso ya causó más revuelo aún, porque una persona tiene que ser coherente. Si yo cuestiono a un magistrado de un nivel diferente de utilizar argumentos o que no existen en la ley o argumentos que son insuficientes o que no fundan un apartamiento, lo menos que puede hacer un ministro de Corte Suprema de Justicia es ser consecuente con ese mismo argumento y por lo tanto, si se aparta una causa, pues tiene que usar las causales previstas en la ley y no inventarla, ¿verdad? No. Porque venía pasando, doctor. Exacto. Y a partir de ese momento... ¿Eso fue lo que a usted le causó roncha, doctor? No, más que nada. Simplemente era un detalle. A mí no me causó roncha. Yo creo que a algunos ministros le habrá causado roncha. A mí no. Pero a partir de ese momento y cuando empezamos, claro, a tener dos camaristas que resolvían ya hacer lugar a la impugnación, pues entonces la Corte como que hace una reflexión a su interior. Estimo que eso habrá motivado el diálogo entre los ministros de la Corte y a partir de ese momento, de varias impugnaciones que hemos hecho, cambió el procedimiento de los ministros de la Corte Suprema para apartarse y empezaron a fundar, que es lo que pide la ley en ese caso, ¿verdad? Pero anécdotas como esta hay muchas. No. Lo que finalmente la Corte uno se percata, decía yo, que a veces tomamos decisiones emblemáticas o paradigmáticas que la propia Corte a veces, que debe ser en realidad la que envíe un mensaje claro de constitucionalidad, de convencionalidad a sus magistrados y con esto proteger no solo al sistema de justicia como tal, sino proteger también a sus jueces, apoyando las decisiones que están sustentadas en la Constitución y la Convención, sino que también deben enviar un fuerte mensaje de que la Corte apoya a la constitucionalidad de las decisiones y apoya a la ciudadanía al mismo tiempo. O sea, una Corte independiente y fortalecida es lo que necesita el sistema de justicia, a lo que apuntamos con nuestras resoluciones. Porque cada vez que nuestras resoluciones llevan a la Corte, podíamos decir que la Corte, bueno, en algunos casos, y eso es fácilmente revisable, podía decidir en un sentido. Pero en otro caso, un caso muy parecido, por no decir idéntico, la Corte podía resolver en sentido inverso. Es un poco la crítica que se le hace a la Corte Suprema cuando en reacciones pendulares, un péndulo va de un lado a otro con criterios jurisprudenciales que son legítimos, ¿verdad? En el sentido de cambiar. Yo puedo cambiar de criterio en torno a un tema, pero debo decir por qué. Ahora estoy cambiando. Claro, es decir, este ministro pensó en su momento de que esto debía ser así por tal y cual motivo, pero mejores argumentos, una reflexión mucho más profunda, una lectura de la jurisprudencia interamericana nos lleva a considerar tales o cuales aspectos, ¿verdad? Un tema muy controvertido fue siempre el tema del tratamiento de los habeas corpus. Cuando integramos la Corte Suprema de Justicia para resolver un caso, hemos sustentado justamente un paradigma en cuanto a la protección de derechos humanos de las personas privadas de libertad, más allá de la pena mínima, por ejemplo. Entonces, hemos introducido la línea de que la Corte es la garante de la Constitución y de la constitucionalidad de las decisiones de los magistrados, y cuando se detecta una ilegalidad que tiene un conector con la Constitución, pues es la Corte la que tiene que entrar a remediar esa situación. Hay muchos temas.
hemos llegado a un techo. Yo estimo, por lo menos para mí, que después de tantos años, sabemos que no todos van a pensar igual y eso también es legítimo. Entonces la Corte como que requiere nuevos ministros, nuevos bríos, quizás nuevas estructuras, nuevos equipos de trabajo, nuevas ideas, y eso como que también va desplazando al viejo esquema, ¿verdad? Claro, un tema que en definitiva también debo decir que lamenté para cuando concursaba al cargo de la Defensoría Pública, la Defensoría General, uno de los argumentos de los ministros que en ese momento se tomaban era hablar, claro, de mi trayectoria, etcétera, y por supuesto que el Poder Judicial sería una lástima perderme con mi trayectoria. Claro, entonces uno como que dice, entonces ¿para qué hacemos trayectoria? ¿Para qué empezamos a pretender acceder a diferentes niveles de poder y de decisión? Si finalmente la trayectoria, la honestidad, la independencia con la que hemos trabajado siempre, que debía ser en realidad el puntapié y el trampolín para un cargo de salida del sistema de justicia, no fue tomado en cuenta en ese sentido. Bueno, sí, eso como que también me llevó a decir, bueno, realmente la Corte, uno no tiene que trabajar demasiado bien. Parece ser que el trabajo que representábamos en la comisión técnica, que representábamos en los organismos ante el Congreso, apoyando las reformas legislativas, ante instancias internacionales, defendiendo posiciones, no fueron los elementos que fueron tomados en cuenta dentro de una meritocracia para acceder a cargos superiores. Entonces dije, bueno, creo que esto está llegando a su punto. Doctor, ya no somos necesarios en este nuevo esquema. ¿Saliste pichado? No, yo no creo que salga pichado. No, a ver, lo que digo es esto. Uno sale como entristecido, no sí, bueno, pichado. Correcto, entristecido. Entristecido, porque este es el día a día de muchos magistrados. Y tomo esto como punto de partida para las decisiones que toma la Corte en no confirmar a ex compañeros míos. ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó en este momento? Porque entonces uno hace un buen trabajo, despliega una serie de acciones vitalizando el servicio de justicia en diferentes partes del país y la Corte no explica por qué un buen magistrado, una buena magistrada no es confirmada en sus cargos. Simplemente el silencio es elocuente si vamos a tomar en cuenta que algo hice mal, dice el magistrado, pero no sabe qué. Entonces, ¿dónde está la claridad o transparencia para el no concursar? Todavía, yo diría, si son cargos nuevos o cargos creados, puedo tomar una decisión de decir, bueno, opto por fundamentar en positivo a quien elijo. Claro, si es vacante o creado. Si es vacante o creado, por supuesto. Pero si es un cargo que yo tengo mi posición, y creo que Cacho comparte conmigo esto, es si un magistrado está haciendo un buen trabajo, una carrera que es por la que estamos trabajando ahora, por supuesto, ¿verdad? Sí. No tener que someter al magistrado a esta suerte de calvario, de proceso kafkiano del Consejo de la Magistratura, tratando de estar granjeándose la buena opinión de algunos componentes políticos inclusive para volver a entrar en terna. Coste que tenemos esta ley y la decisión de la Corte que nos lleva a considerar en primer lugar ya esa trayectoria y que debíamos entrar preternados. Pero independientemente de eso, si un magistrado está en carrera y no es confirmado, tenemos que saber por qué no somos confirmados. Si hay una sospecha de ilegalidad, de corrupción, que actúen los órganos respectivos, que actúe el Ministerio Público, que actúe el jurado de enjuiciamiento si hay mal desempeño. Pero si no hubo ninguna decisión, ni impulso por parte de los órganos investigadores, ¿por qué un magistrado o magistrada no es confirmado en su cargo? O porque llegan supuestos chismes al oído de los ministros, ¿no? Era de muchos peros. Es por eso que justamente, doctor, el viernes pasado, el presidente y algunos miembros de la directiva fueron recibidos por el ministro Freites y el doctor Ramírez, Jesús Ramírez, ¿verdad? Y ahí se les dijo que se respete primero la carrera y que si hay algo en contra, pues pero que se le comunique por qué le van a sacar sin alguna causa justificada. Es así, si somos jueces, ¿verdad? Si somos jueces, el sistema de justicia, claro.
Si el sistema de justicia se basa en elementos probatorios, indiciarios, aunque sean indiciarios, pero objetivos me refiero, porque este país es una máquina de crear rumores y de crear narrativa para que tal o cual persona no continúe en el cargo. Claro, está el famoso chisme de autoridad. Sí. El chisme de autoridad, yo fui víctima de este o cual otro. Entonces uno tiene que creer en el chisme de autoridad de quien pudo no haber sido blanco u objeto de una tratativa deshonesta por parte de un fiscal, de un juez o de esto. Y bueno, parece ser que ese es el mecanismo, no sé, no quiero con esto crear todo yo una estructura del chisme, pero es indudable que si no tenemos elementos que nos permitan considerar objetivamente motivos por los cuales un magistrado no es confirmado, es indudable que estamos en la cultura del chisme. Y entonces el chisme pesa más hoy que la trayectoria que pueda tener un magistrado sin denuncias, sin actividad de los organismos de control de la tarea de un magistrado. Candela, yo sé que el doctor no tiene mucho tiempo, le agradezco su presencia. Una breve pausita y después unas dos últimas preguntas porque el doctor tiene otros compromisos contraídos. 4 minutos pasaron de las 16, esto es el radar de la MJP, una visión de la justicia desde adentro, la temperatura 31 grados. Aquí estamos con el doctor Pedro Mayor Martínez y estamos entrando en calor, está subiendo de a poquito la temperatura. Días pasados la ASO Magistrado presentó una nota a la Corte por la situación de los magistrados que no fueron confirmados, pero obviamente ya eso ya juraron todos, pero quedó un precedente. ¿Y qué es lo que pidió en ese momento la ASO de Magistrados? Por ejemplo, la publicidad del orden del día en cuanto a las ternas a ser tratadas, cosa que hoy no se dio. Que los magistrados judiciales, fiscales y defensores públicos que tengan el derecho a ser oídos y a la fundamentación de la decisión que implique su no confirmación en el cargo. Esos son más o menos lo que la ASO de Magistrados presentó y quedó un precedente, doctor Pedro Mayor. Vamos a pasar a la nota del doctor Cohen. Cohen, las resoluciones de esta entrevista con el ministro de la Corte. Bueno, antes que nada, creo que fue una entrevista fructífera en razón de que también estuvo con nosotros, aparte del presidente, el ministro Ramírez Candi, a quien le planteamos la problemática que surge en el momento en que se tratan las confirmaciones de los magistrados. Consideramos con ellos la posibilidad de establecer un reglamento o un estatuto que vamos a trabajar juntos a los efectos de que no ocurran situaciones de esta naturaleza, en donde principalmente la asociación ha solicitado que se tenga en cuenta el derecho de la defensa en cuanto va a ser removido o no un magistrado. Y yo creo que ha sido muy fructífera, tomaron muy bien, inclusive te felicitaron el reclamo en el sentido de que esa es la manera en que nosotros tenemos que cooperar con el Poder Judicial, con ideas y con principios que tratemos de traer todo eso a la Corte porque somos de la casa. Y eso es fundamentalmente lo que queda. También a los colegas que tuvieron temor para venir acá, les digo que los mismos ministros de la Corte nos dijeron que el presidente de la ASO de Magistrados del camarista Ángel Cohen. Escuchó lo que dijo nuestro presidente y también la nota que se presentó. Bueno, obviamente que esto queda como precedente, quedó el reclamo del gremio. Y bueno, pero esto continúa, doctor. Claro, no, me parece excelente lo dicho por Cacho, por el doctor Cohen, puesto que eso es lo que se necesita. Si vamos a no vamos a confirmar a un magistrado, este magistrado pues lo mínimo que necesita es que alguien le explique dentro de un procedimiento claro, razonable, verificable, con documentos que se determinen el por qué no soy confirmado en el cargo, pues es eso lo que necesitamos. O sea, si yo voy y le digo a alguien, vos no vas a estar más acá, la pregunta que surge es, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entonces debo dar una explicación razonable. Pero si el silencio es lo único que campea en esta suerte de situación bastante confusa, pues
pues entonces también da mucho que pensar y yo puedo sacar especulaciones de por qué no fui confirmado. Debería ver a quienes son elegidos. Entonces, hacer un rastreo de quiénes son los elegidos y quiénes no fueron los confirmados. Hay con alguna gente por ahí. Claro. La gente va a sacar sus conclusiones, doctor. Puede sacar sus conclusiones y lo que menos necesita la Corte Suprema de Justicia es que se piense con suspicacia. Suficiente ya tenemos hasta este momento, ¿verdad? Con la opinión que la gente tiene del sistema de justicia y de sus autoridades, como para que le incorporemos en esta gran duna de arena otro granito más que se suma a esa suerte de impresión de que el sistema de justicia en realidad lo que menos hace es impartir justicia. Entonces, si con los propios de la casa no se es fundada la decisión, ¿qué mensaje enviamos a los jueces? Hagan lo que quieran, ¿verdad? Entonces, no tiene sentido. Yo creo que viene muy bien lo que dice el presidente Cohen, porque creo que ni siquiera hacía falta. Pero bueno, como estamos en el país donde todo tenemos que volver, tienen que acontecer ciertas cosas para que algo pueda moverse, tiene que haber un muerto para que reparemos una calle. Tiene que acontecer un desplome para que controlemos el sistema de edificios y la seguridad. Tiene que haber un incendio para lo mismo. O sea, tiene que acontecer algo para que surja el reclamo, que en este caso lo veo justo, y entonces ahí como que el poder observa recién. No tenemos una conducta preventiva, que es la que deberíamos tener, como cuando hablamos de seguridad. Sí. Cuando hablamos de seguridad, decimos hay que actuar preventivamente, que es lo ideal. Y preventivamente es determinar si las decisiones que vamos a tomar como autoridad pública tienen un fundamento constitucional o convencional, tienen o no fundamento, o son arbitrarias. Entonces, si la máxima instancia judicial no es capaz de visibilizar esta situación, pues entonces, señores, arrojemos la toalla y salgamos, porque si la Corte es la que resuelve así, no sé qué ejemplo da, no solo a la ciudadanía, qué ejemplo da a los jueces, que finalmente tendrán que decidir sobre los intereses de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía está observando también con estos reclamos que cualquier cosa puede suceder. Entonces, celebro el esfuerzo de la Asociación de Magistrados por hacerse eco de estos reclamos, que yo también los considero justos, y por supuesto que se plasme esto en un documento que pueda dar más tranquilidad a los magistrados. Y sobre ese punto de tranquilidad a los magistrados, también celebro, y espero que sea rápido este trabajo, y que incluya, que sea inclusivo, que sea participativo de la ley de carrera judicial. ¿Por qué la ley de carrera judicial es importante? ¿Hace falta, doctor? La ley de carrera judicial es una necesidad desde siempre. La ley de carrera judicial no solo da seguridad a los magistrados desde que ingresan hasta que salen, sino también tiene por objeto dar seguridad a una ciudadanía que nos reclama permanentemente el trabajo de los jueces y la calidad de los jueces. Porque la ciudadanía dice, ese juez es temeroso, ese juez dicta sus resoluciones porque la prensa dice lo que tiene que hacer. ¿Quiénes le presionan la prensa? ¿Quiénes le presionan? El político, entonces puede darse caso perfectamente que un juez resuelva con miedo y por miedo. Son diferentes situaciones. Un juez que resuelve con miedo, pero resuelve lo correcto, lo que debe ser, es el ideal de juez que necesitamos. Porque quien diga que no tiene miedo al tomar una decisión controvertida, desde mi punto de vista, no es sincero por lo menos, ¿verdad? Yo he tomado decisiones con miedo, pero me preparé con escudo y lanza. Lanza, sobre todo para responder, y escudo, la fundamentación de las decisiones. Me equivoqué en algunos casos, me habré equivocado, por supuesto, ¿verdad? Pero tenemos que trabajar los jueces con fundamentos y prepararnos para repeler las críticas que podamos recibir. Pero la ley de carrera judicial nos da algo más de holgura. Algo simple dentro de la carrera judicial. Un juez que tiene 10 o 15 años no puede ganar igual, o al revés. Un juez que ingresa recién al sistema de justicia no puede ganar igual que uno que ya tiene 10, 15 o 20 años en el sistema. Hay un poco trabajo, trayectoria,
que la propia ley de carrera judicial tiene que estratificar, reglamentar y considerar gradaciones para que el magistrado se sienta estimulado de permanecer. Capacitaciones en proceso, con una línea de jurisprudencia real, dialogada, producida y sobre todo con un nivel de control de constitucionalidad y convencionalidad eficiente, real. No podemos estar los magistrados inseguros con decisiones de la Corte pendulares. Entonces necesitamos que en la capacitación de los jueces se trabaje sobre convencionalidad y constitucionalidad, pero no de verso, no simplemente para que consideremos que la Corte tiene buenos jueces y magistrados porque los envía a hacer cursos de derechos humanos ante la Corte Interamericana o a través de nuestra Dirección de Derechos Humanos, están capacitados y salen en grandes titulares, jueces se capacitan en derechos humanos, cuando luego las resoluciones no son consecuentes con los cursos o entrenamientos que la propia Corte facilita a los magistrados. La Corte tiene que ser celosa de la protección de derechos humanos, pero protección de derechos humanos es una mirada muy profunda en diferentes niveles porque es un transversal, afecta en lo civil, en niñez, en lo laboral, en lo administrativo, en lo penal. Entonces son componentes que la Corte tiene que visualizar y tiene que proteger a los magistrados dándole soporte normativo, controlado, depurado, como el trabajo que realizó ahora el Centro de Investigaciones o el Instituto de Investigaciones de la Corte, donde se sistematizaron las leyes, el Código Penal, el Código Procesal Penal. Porque si la Corte no provee a sus magistrados de leyes actualizadas, los magistrados pueden cometer graves errores. Entonces, la ley de carrera judicial tiene un amplio espectro que tiene que trabajar desde la forma en que los magistrados ingresan, cómo proteger a los magistrados en el proceso, cómo entrenarlos, capacitarlos, cómo estimularlos, y en definitiva nos conecta ya a lo que hoy está siendo un objeto de preocupación por los magistrados que están trabajando años, porque el trabajo del magistrado es un trabajo muy parecido al apostolado. El magistrado no puede ejercer otro trabajo que no sea la magistratura, salvo y excepcionalmente la docencia a medio tiempo, a tiempo que no incida en el servicio de justicia que presta. Entonces, un juez que no pudo hacer otra cosa que solamente impartir justicia, está esperando que el paso del tiempo le componga un poco la situación y pueda luego de cierto tiempo jubilarse dignamente. Hoy estamos preocupados, hay proyectos de jubilación que van a afectar a la caja, seguramente en torno a la caja de magistrados, que es superavitaria. O sea, el componente magistrado es superavitaria. ¿Qué implica eso? Que nosotros le damos mucho dinero a la caja central para que distribuya con otras cajas deficitarias, como maestros, policías, militares, etc. O sea, nosotros tenemos realmente mucho poder, pero sin embargo podemos ser afectados por las otras corporaciones, los otros colectivos que afectan gravemente. Entonces, tenemos que estar atentos para reunirnos, dialogar e indagar sobre proyectos que puedan afectar el destino de una jubilación digna y legítima de los magistrados. Y justamente, volviendo un poquito al tema de la carrera judicial, doctor, ya la Corte elaboró un proyecto, ¿verdad?, de la carrera judicial, y ellos dijeron que iban a trabajar con los gremios para que conozcan un poco. ¿Cuál es su opinión, doctor? Pero yo tengo siempre algo que por supuesto no es de mi cuño propio, en el sentido de que son palabras ya de terceros. Hay que involucrar a los concernidos. ¿Qué significa esto? Que todas aquellas personas que van a estar afectadas por una ley, pues tienen que ser involucradas en el proyecto de ley para opinar sobre esto, sean porque les va a afectar favorablemente o les va a afectar desfavorablemente. Entonces, cualquier proyecto tiene que estar involucrando ya a los miembros de los grupos afectados. Si hablamos de carrera judicial, estamos hablando
de todos los niveles de jueces. Todos los estamentos. Todos los estamentos, ¿verdad? Desde hasta ministro de Corte Suprema hasta el último juez de paz de la República. Entonces, acá debemos estar involucrados. Y claro, podríamos trabajar por niveles, si es que la ley también considera que los niveles tienen que tener su propio aporte en cuanto al escalafonamiento que podríamos tener, todas otras, excepto algunas muy, muy raras, ¿verdad? Los militares tienen escalafonamiento, los policías tienen escalafonamiento, tienen gradaciones que van cobrando diferentes. Siempre pongo nada más el componente económico que, repito, al magistrado le afecta gravemente porque encima los ingresos que hemos tenido a lo largo de estos 5 años han apenas cubierto en mínima porción y ni siquiera ha alcanzado los niveles inflacionarios. O sea, nosotros estamos soportando la inflación sin reajuste alguno y nuestro sueldo cada vez alcanza para menos. Y encima no podemos hacer otras cosas. O sea, yo no sé lo que busca el sistema, porque si no protegemos a los jueces y sus ingresos, lo que estamos diciéndole a los jueces, háganse ustedes su sueldo por el camino y como puedan, claro, como era una política astronista, ¿verdad? Antes el funcionario público tenía que hacerse su sueldo ahí en la frontera, ¿verdad? Porque cobraban poco y lógicamente la gente entendió el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que estamos enviando a la magistratura? Mensajes contradictorios, porque tenemos que proteger a los buenos jueces y a las buenas juezas. Eso significa controlar que hagan bien su trabajo, pero estimularlos. Caramba, si no podemos, en definitiva, proteger a los nuestros, de nuestra casa, no dándole privilegios, sino dándole solamente lo que necesitan, lo que le corresponde dignamente para una profesión, para un cargo, para un rol tan digno como el de impartir justicia. Entonces, digo yo, finalmente, si no hay preocupación en revisar la casa, como hemos detectado en su momento la comisión para el reajuste digno de los ingresos de un juez, la parte administrativa sigue siendo un componente más privilegiado que el operador de justicia. Y nos interesaría mucho incidir en los procesos de contrataciones, porque las contrataciones, por lo general, tienen grandes claros oscuros, como se han detectado en su momento y han implicado sumarios de investigación. Precio de las botellas de agua mineral, por poner un ejemplo, sí, y cosas como esas. Si estamos hablando de eso, hablamos de tantas otras cosas. Yo desconozco, pero me encantaría, porque es lo que estamos también viendo con el presidente Cohen, para que ahora los jubilados integremos, ya no solamente con voz, sino con voto. Y va a ser mucho mejor que vayamos pensando que el futuro presidente de la Asociación de Magistrados pueda llegar a ser un jubilado. Porque el jubilado no tiene, como decía hoy JJ, el tema de el peso del cargo que estoy yo y que mi jefe me puede todavía buscar la vuelta para que yo no diga tanto o diga menos. Entonces, tenemos que empezar a clarificar. Yo desde el principio, cuando planteé, y quizás esa fue una de mis cruces, cuando planteaba mi proyecto, en caso de acceder a la Defensoría General, era primero eliminar los privilegios. Y creo que ese tema le pica un poco a algunos. Eliminar privilegios significa que, yo no sé por qué algunos ministros de Corte tienen muchos vehículos a su disposición. Me gustaría saber, cada ministro cuántos vehículos tienen a su disposición. Y me pregunto, ¿para qué tienen tantos? Es más, me pregunto, ¿para qué tienen vehículos? Porque todo juez de la República va desde su casa hasta su lugar de trabajo en su vehículo propio, pagando su combustible. Yo me pregunto entonces, ¿por qué hay diferencias? ¿Por qué los ministros no dan el ejemplo y dicen, nosotros vamos a dejar de contratar, vamos a tener vehículos para cuestiones oficiales? Si el Congreso nos convoca, pues la parte, el departamento ahí de automotor abajo, de transporte, me asignará un vehículo para ir al Congreso, para ir al Ejecutivo, para ir a tal o cual lugar. Tengamos vehículos de uso oficial, para funciones oficiales, no para ir a mi casa y venir a trabajar, ni tener cupo de combustible más allá de lo que necesito, ni tener, ahora que tenemos sobre todo la posibilidad de contactarnos vía virtual,
pues tengamos que aprovechar esta potencialidad y trabajar con las diferentes circunscripciones judiciales para hacer los días de gobierno, que puedan ser interesantes, hacemos un operativo. Es más, ni digo que haga falta, por supuesto, hace falta a veces la presencia de los ministros para solucionar algunas cuestiones, seguramente en esos sitios, pero para eso está previsto, consecuentemente, esos gastos. Eliminar privilegios, JJ. Ese fue tu cruz, doctor. Sí, porque yo creo que a nadie le gusta que si voy a estar en el poder, quiera, por ejemplo, proteger a los defensores y brindar a los defensores públicos también lo necesario para sostener esa profesión tan digna de acercarse a los que son más vulnerables, a los de escasos recursos, y potenciarlos, hacer el esfuerzo para conseguir los préstamos, para verificar lo que ellos necesitan y brindar también el control que ellos tienen que realizar en sus diferentes trabajos y tareas que despliegan, y trabajar coordinadamente con los otros poderes del Estado para seguir brindando un mejor servicio, pero sobre todo con el ejemplo. Y el ejemplo implica eliminar los odiosos privilegios que persisten en los diferentes poderes del Estado. Entonces, yo esto me preguntaba también, aparte ya de mi nuevo rol, Sí. Claro, como bandera para la campaña política que ahora inicio, justamente es el erradicar privilegios. Con Katia González, que es una de las personas a las que aprecio muchísimo, una de las que se acercó y me invita a integrarme a la carrera política, con Soledad Núñez. Katia ha hecho un esfuerzo titánico y muy productivo en el Congreso, justamente para eliminar privilegios, y ha logrado ya grandes avances, y con Katia, Dios mediante, en el Congreso pues instalaremos un estilo de lucha que nos va a acercar mucho a la Comisión de Investigación de Ilícitos, a la CBI, que va a empezar a apuntar por realizar uno de los trabajos del Congreso, el controlar a los otros poderes del Estado. Entonces, tarea no menos importante, sí, porque claro, uno dice, ¿cuál es la tarea del legislativo? Legislar. El legislar es una de ellas. La otra es el cumplir con el rol constitucional de interactuar con los otros poderes del Estado y el de controlar. Y con Katy y con otros compañeros, que es lo que hoy estamos empezando a preparar toda una estructura de control, va a ser incidir para que en nuestro país realmente interceptemos una ruta del privilegio y de la impunidad. Tenemos que dar el ejemplo. Entonces, dando el ejemplo es erradicar privilegios. Y también tenemos que controlar para interceptar con algunas reformas, porque pensar en sacar nuevas leyes es propiciar nuevamente aquello de que un país con alto nivel de corrupción es el que más leyes tiene. Acá tenemos que revisar las que ya existen y corregirlas. Sí, sí. Y claro que van a haber vacíos normativos y legislativos que tenemos que trabajar en ese punto. No, realmente muy interesante, doctor. Y también hay otros magistrados que también están en campaña política, ya se han enterado, ¿no? Sí, el doctor Tadeo Zarratea, apreciado amigo. La doctora Alicia Pucheta, cada una seguramente llevando su bandera. Yo tengo bien claro lo que quiero, yo tengo un aprecio muy grande hacia el colectivo judicial y sobre todo hacia los abogados, porque hay un 98, 99% de abogados que son víctimas de ese 1% de abogados. Ese 1% de abogados conectados con los poderes. Los poderes dentro del sistema judicial y los poderes extra, ¿verdad?, que se encuentran fuera del sistema de justicia, pero que interactúan con él. Entonces, ese 99% de abogados sufre, en muchos casos, el despliegue de estrategias de estos otros abogados que están en silencio. Están en las sombras, actuando y propiciando seguramente decisiones favorables a sus intereses o los de sus defendidos. Entonces, ese componente de abogados tiene que saber también que tienen que empezar a pensar en producir cambios. Y los cambios que se van a dar no se van a dar solo en el Ejecutivo. Necesitamos un legislativo fuerte
y libre para tomar las decisiones que correspondan. Doctor, ¿cómo estamos de tiempo? A ver, ¿puede ser 5 minutos más? Sí, vamos, 5. Dale, Candela, vamos a la pausa. Pasaron 5 minutos de las 17, esto es el radar de la MJP. Estamos en la compañía del doctor Pedro Mayor Martínez, hablando un poco de todo, y también que se está candidatando para senador de la Nación. Ya nos estaba contando sus propuestas, sus ideas fijas, por la cual el doctor Pedro Mayor Martínez, que fue docente y juez con 27 años de trayectoria en el Poder Judicial, fue presidente del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Católica, fue juez de primera instancia en lo criminal, juez de garantías y juez en la apelación penal. Así que, doctor Mayor, bueno, continuamos aquí compartiendo esta bella tarde. Extraño mucho la Cámara de Apelaciones, extraño el equipo humano con el que trabajaba, mis relatores, mi secretaria, el equipo de secretaría, el doctor Santander, el doctor Ocampos, porque eran espacios donde realmente empezamos nosotros a construir la modalidad de deliberación. ¿Ustedes deliberaban, doctor? Claro, lo que hacíamos era, aún en el mismo contexto diríamos, de sistema de gestión civil, de que se debe sortear el inicio del histórico y la opinión, ¿verdad? Para que escuchemos al que primero tiene algo que decir, una suerte de el voto, el primer voto. Entonces, claro, cuando se construye el histórico, nos expone la narrativa el funcionario extrayendo o incorporando aquellos hechos básicos que motivan un recurso de apelación. Una vez que tenemos claro ese conflicto, podemos empezar a articular. Había varias posibilidades, ya construíamos una primera identidad de resultado con una propia argumentación y pasábamos entonces a dialogar sobre ese mismo histórico y esa misma narrativa, ya con los libros, con la Constitución, y a veces se producían muy lindos debates que nos hacían recordar esos debates de la Corte Americana, que lo mencionábamos siempre, cuando se reunían los ministros de Corte en una biblioteca y a debatir ya el histórico y, por supuesto, cada uno de ellos opinando sobre el tema en concreto. Fue una linda época que yo espero replicarla a nivel de mis eventuales y futuros compañeros de lucha política en el Senado. Doctor, sobre eso, me imagino que usted, ya que está en esto, ¿verdad? Obviamente la ciudadanía paraguaya sabe de su trayectoria, de su intachable trayectoria como magistrado. Me imagino que la ciudadanía sabrá elegir en estas nuevas elecciones que se aproximan gente capaz, gente honesta, gente que realmente le va a ser útil a la nación. En caso de que usted ocupe una silla, ¿verdad? ¿Cuál va a ser más o menos su primer proyecto, idea que plantearía una nueva ley o mejorar el sistema de justicia, el Código Penal? No sé, yo no soy abogado, pero le estoy preguntando ciertas cosas, ¿no? Como comunicador, doctor. Claro, estás totalmente bien dirigida tu planteamiento, JJ, primero porque la idea que tengo yo, está inmersa en banderas que quiero liderar. Uno, fortalecer el sistema de justicia. Primero porque fortaleciendo el sistema de justicia se fortalecen los jueces. Si se fortalecen los jueces, se fortalecen sus decisiones y salen beneficiados dos principales grupos. Uno, el colectivo de abogados como tal, porque van a tener previsibilidad, que es lo que buscamos. Y en eso pienso involucrarme, pero permanentemente con la Asociación de Magistrados, escuchando más que nada, porque un legislador tiene que empezar a escuchar mucho. Decimos que tenemos una boca y tenemos dos oídos, y eso ya es un indicio de que tenemos que hablar menos y escuchar más. Claro. Y para eso vamos a abrir los canales adecuados para estar interactuando. Yo no digo que toda intención que provenga de un gremio tiene que seguramente encontrar
la vía necesaria. Quizás el problema sea muy interesante, pero la fórmula de solución no es la más adecuada. Entonces, tenemos que buscar fortalecer al sistema de justicia, fortalecer dentro de lo que es todavía el límite de lo que podemos hacer como legisladores, eso es por debajo de la Constitución, todo lo que pueda ser objeto de reglamentación bajo la Constitución, que aborde el tema de fortalecer el sistema de justicia, fortalecer la investigación de los fiscales, la independencia de los fiscales. Sí, yo abono mucho la tarea de que tenemos buenos fiscales, buenos jueces, así como tenemos buenos policías. Sí, claro. Pero tenemos grandes problemas porque la corrupción, el crimen organizado ha inficionado a las instituciones. Esto no es novedad. Sabemos que hay una suerte de incorporación de sectores que pretenden desde siempre controlar al sistema de justicia, tener a un fiscal controlado, a la policía controlada, tener a los jueces controlados, pues es el sueño de toda estructura delictual, de todo grupo de crimen organizado. Entonces lo que tenemos que hacer es velar por la seguridad humana, que es más allá de la seguridad que tenemos que pensar en dotarle de policías, de una seguridad para estos magistrados, que sientan ellos apoyados a través de las leyes, a través de la Corte Suprema, a través del sistema. Y con esto, la ciudadanía, repito, es la que en definitiva va a ser beneficiada con buenos fallos, con buenas decisiones del sistema de justicia. Lo otro es interceptar la ruta de la impunidad. Esto es vital. Doctor, no me... Sí, no, está bien. Tranquilo. Hay tantas cosas que quería preguntarle, pero yo sé que usted está un poco de tiempo, pero no creo que sea la primera, doctor. Si volvemos a invitarle, estaría con nosotros acá, me imagino, ¿no? Por supuesto. También tenía que venir el doctor Manuel Aguirre, lo estamos esperando, pero creo que ya va a estar el próximo martes también para... Él es una persona que también está peleando mucho y por la carrera judicial que realmente hace falta. Doctor, tengo entendido que usted sabe que también en la ASO hay un grupo ya de socios adherentes jubilados que están trabajando para trabajar por el tema de la jubilación y también para reglamentar los nuevos estatutos de la ASO que usted estaba mencionando. ¿Cuál es su opinión? Bien, en este grupo, que ya se creó hace un tiempo, mientras yo era todavía camarista, este grupo tiene por objeto justamente abordar esa problemática y tenemos que ir pensando en qué va a suceder. Hay permanentes amenazas que se ciernen sobre los jueces. Amenazas de algunas vinculadas a realidades que aparecen desde otros colectivos. Y la amenaza es que, aparte de la carrera y de potenciar a los jueces activos, el aspecto jubilatorio, el componente humano que ya está jubilado hoy, tiene que seguir siendo protegido. Es vital reconquistar a los jueces, inclusive cuando estos se han jubilado. ¿Por qué? Porque ese es un potencial, es un diamante en bruto que puede aportar muchísimo al sistema de justicia, a la asociación de magistrados, porque es gente que quiere sentirse útil todavía y que no quiere apagarse, como tal, es como una brasa viva. Entonces hay que aprovechar el calor, la fuerza, la energía que tienen estos magistrados y sumarle. Tenemos que tener en cuenta siempre que hay un problema, que es que nuestro pueblo todavía no quiere leer, nuestra gente no quiere leer y los que leen algo todavía tienen grandes inconvenientes para comprender muchas veces lo que leen. Entonces necesitamos que la gente que tenga esa capacidad de lectura y de comprensión ayude a los demás, ayude a nuestra gente a superar los escollos educativos y que abogados que quieran aprender, pues encuentren inclusive en la Asociación de Magistrados un componente humano con el cual puedan trabajar, porque los abogados que están, por ejemplo, en la escuela judicial pueden convertirse en cualquier momento en magistrados. Claro.
Eso es lógico, doctor, ¿verdad? En cualquier momento uno que está preparando concursa y... Hay que hacer cursos con el colegio de abogados, hay que estar interactuando con el colegio de abogados, porque finalmente somos todos de la misma área jurídica y debemos tratar de ir construyendo caminos por los cuales se va a transitar. El abogado transita la calle, la vereda, digo yo, de la izquierda y la derecha, como defensor y como querellante. Pero los jueces transitan por la calle, por el centro. Por lo tanto, nosotros no podemos tener decisiones diferentes sobre el mismo caso. Entonces, con la ayuda de los abogados, de los colegios de abogados, propiciar estos encuentros. Sobre temas concretos, bajar jurisprudencia de la Corte, bajar jurisprudencia interamericana, traer algún expositor y dialogar. Dialogar en lugares donde todavía no hay mucho que perder, porque no tenemos clientes que tienen que sufrir una decisión adversa del sistema de justicia. Pero el abogado ya puede aprender, interactuando con cursos que puedan ser propiciados y coordinados por el Colegio de Abogados con la Asociación de Magistrados, para debatir, para dialogar, armar los focus groups, realizar estas rondas de encuentro entre profesionales. Yo en este momento está previsto concertar todavía gratuitamente, solamente estamos viendo algunos ajustes de traslado con la gente de Pedro Juan Caballero, con el colegio de Pedro Juan Caballeros. Me llaman de otros colegios también para ver si puedo ir. Yo estoy disponible siempre y cuando mi agenda me lo permita. Claro. Con la idea de transmitir su conocimiento a los jóvenes que son las generaciones, doctor. Así mismo. Entonces hay muchísimos abogados y muchísimos colegios de abogados que pueden hacer bien por su propio gremio. Y entonces se genera este ámbito de diálogo, propiciar el diálogo. Es importantísimo porque los abogados necesitan dialogar, necesitan de alguien con quien hacer sparring, ¿verdad? Claro. Tiran un problema, tiran este otro problema, cuál es la interpretación, traemos la jurisprudencia sobre tal o cual tema, debatimos. Quizás no tengamos nosotros en ese momento la respuesta que más le interesaría a ese abogado, pero por lo menos vamos a servirle de abogados también, de expositores, de facilitadores, de la norma, de la experiencia y de la trayectoria. Todos, de una u otra manera, y los jueces actuales hacen política, que es lo que siempre hemos hecho cuando hemos dictado fallos que han marcado una línea de enfrentamiento, seguramente con ciertos poderes fácticos, y hemos delineado una trayectoria constitucional y convencional. Ese tipo de juez, ese perfil de juez que también tiene la capacidad de hablar, porque ya hemos superado aquello de que el juez solo habla por sus resoluciones. Ya no es así, doctor. Eso pertenece a un modelo arcaico de sistema de justicia. Hoy el juez tiene que tener la capacidad de defender su fallo o de reconocer finalmente que si hubo un fallo superior, claro, me parece bien, me parece que la argumentación de un tribunal superior es acorde a esto, o seguir manteniendo la defensa de una decisión que se ha tomado. ¿Quién, doctor? Bueno, doctor, yo sé que usted tiene su tiempo en el día a día con sus proyectos, con sus actividades. Le agradecemos su presencia. Ojalá no sea la última que se repita, que podamos seguir conversando sobre esto que tanto nos gusta, ¿verdad? Que nos apasiona. Nosotros como comunicador y usted como jurista, como magistrado, y que tiene bien delineado lo que piensa de la carrera judicial, lo que piensa de la situación del Poder Judicial, de sus colegas, de los jubilados, y bueno, y ahora en este proyecto interesantísimo al cual ya se lanzó, y le deseamos suerte en su campaña como senador de la Nación, doctor. Gracias, JJ, y bueno, a disposición como siempre, repito, el esfuerzo que hace la Asociación de Magistrados de visibilizar a los propios magistrados en servicio, a los jubilados, a los propios abogados, nos permite creer de que hay una esperanza en tejer una nueva red que permita al colectivo de profesionales, abogados y magistrados, en pensar a creer de que
no se es enemigo. Se pueden ser entre abogados adversarios, pero no se es enemigo. Se puede creer de que el juez es un contrario al que hay que vencer, pero seguramente son los argumentos los que van a prevalecer. Entonces hay que propiciar encuentros entre estos, como que los que organiza la asociación, y también encuentros presenciales entre la asociación y los colegios de abogados, para los cuales ya me pongo a disposición para cualquier llamado. Qué bien, doctor. Realmente le felicito por su predisposición, porque hay muchos colegios del interior del país que obviamente, abogados jóvenes o que conocen de su trayectoria, que esté ahí para escucharlo, para que hable un poco sobre lo que fue su experiencia como jurista, como abogado y como magistrado. Realmente entonces a través de este medio, entonces escuchamos ya la propuesta del doctor Pedro Mayor, que se pone a disposición del Colegio de Abogados de todo el país, toda vez que el tiempo le permita. Así mismo, JJ. Doctor, ¿y algo más que quiera que quedó en el tintero, que quiera? Mira, este es el micrófono de la ASO de Magistrados, este es un espacio de los socios, de las socias y de usted como socia adherente. Simplemente que se acercan momentos interesantes en el 2023, ahora en diciembre del 2002, el 18. Recuerden que se acercan momentos para incidir en los cambios que nuestro país necesita. Debemos abandonar la política de votar siempre por lo mismo, porque si estamos de la manera como estamos, votando siempre por lo mismo, entonces podríamos llegar a tener el mismo resultado. Si queremos algún resultado, como lo que hablábamos en el corte, si queremos estar bien para lucir una figura en enero y en febrero, pues tenemos que hacer el ejercicio y las dietas adecuadas. No podemos continuar con una gran fiesta, porque si no, no vamos a lograr los objetivos. Nuestro país necesita un sistema de salud, un sistema educativo diferente, una seguridad humana que alcance a todos los seres humanos, para que contengamos el aguapú, JJ. El aguapú es tratar de que nuestros ciudadanos no tengan hambre. Todos tenemos una trayectoria política de una u otra manera en nuestra vida, en nuestra familia. Hemos iniciado un proceso que creo es inevitable, y le pido a la ciudadanía que participe, que vote por quien quiera, pero que sepa votar por lo menos, y que después no se arrepienta y dice, a la pucha, ya llegué, ¿verdad? Entonces, que considere la trayectoria de los candidatos, que no se vote por color y que participe. Sáquenle a los hijos de esa zona de confort, salgan de su zona de confort, no sean pesimistas. ¿Por qué? Porque es cierto que la política, ya estamos cansados de la política, nos mienten demasiado o les han mentido demasiado hasta este momento. Pero por favor, tómense un pequeño tiempo y reflexionen sobre los nuevos candidatos. La Alianza, en este caso, presenta candidatos que están disponibles, los van a ver ustedes, los otros partidos también. Así que evalúen, no hay que votar más por color, hay que votar por trayectoria. Solo así vamos a garantizar que las cosas cambien. Pero también hay que participar, salir de la zona de confort y masivamente ir a opinar. Si no nos metemos en la política se va a meter con nosotros, y quizás de la peor manera. ¿Quién es el doctor? Si estando usted ya en el Senado, ahí no llega el proyecto de ley de carrera judicial, y usted es uno de los que va a analizar y ver ahí. Por supuesto, JJ, esa es la idea. Por eso a veces, claro, y yo entiendo a los magistrados que dicen, no podemos hacer política. En realidad sí. Se puede hacer política, claro, no partidaria. Claro, una ¿verdad? Política constructiva. Claro, si estamos hablando de la carrera judicial, estamos hablando de política. Obvio. Que tenemos que hablar con todos los legisladores en su momento, pues vamos a tener que hablar seguramente con todos los legisladores. Voy a hacer política, decían los grandes filósofos. Así es, señor. Entonces, es el momento de hacer política, es el momento de involucrarnos, es el momento de tomar decisiones. La primera, pensar. La segunda, participar. Y la tercera, decidir por la trayectoria de los futuros integrantes del Congreso de la Nación. Bien, de esta forma nos estamos despidiendo así
forzadamente a nuestro invitado de lujo, al doctor Pedro Mayor Martínez. Gracias, doctor, por su tiempo. Gracias, doctor. Ha sido, mira, pasó rápido el tiempo. Vino por media horita nomás y que estamos más de una hora, pero a veces, de verdad, doctor, empezamos a hablar ahí gusto con Temacoa, ¿eh? Y gusto y Teresa. Doctor. Estamos en el calor del fragor como enero. Entonces, no solamente el clima y la temperatura aumenta por el clima, sino también aumenta por la necesidad y por las decisiones que tenemos. Agradezco muchísimo la invitación. No, doctor, disculpe, gracias por su tiempo. Yo le llamé esta mañana, así ya en la semana pasada teníamos que estar en contacto con usted, así que gracias por su tiempo. Le deseamos mucha suerte en lo que está haciendo y mire, este espacio es de ustedes. Cuando quiera, doctor, puede venir sin que nos avise. Todos los martes estamos acá de 4 a 6. Este es de la MJP, un programa de los socios y socias del gremio. Gracias, JJ. Estamos atentos. Bien, amigos, pasaron 38 minutos de las 17 en todo el país. La temperatura se mantiene 31 grados. Bueno, estuvimos en gran parte del programa con el doctor Pedro Mayor Martínez, quien nos habló de diferentes temas que atañen al Poder Judicial, ¿no? Bueno, esta mañana se reunió el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en vista de que generalmente se reúne los martes, pero mañana es feriado nacional porque se va a llevar a cabo el censo nacional. Tenemos aquí a ver un poquito si las ternas que se conformaron, los nombramientos de cargos vacantes. Pero antes, Candela, está preparado ese material del juramento que se llevó a cabo ayer. Juraron 73 magistrados, si no estoy equivocado. Dale, Candela, vamos con ese material y después, brevemente, para que la audiencia vea un poco lo que pasó ayer. Ese material está en la página, en el Facebook de la MJP. Sí. Abogado Alberto Andrés Panza Huerta, juez penal de la adolescencia de Orqueta, circunscripción judicial de Concepción. Abogada María Magdalena dos Santos Llamosas, jueza penal itinerante, circunscripción judicial de Concepción. Abogada Griselda Shirley Morales de Díaz, juez penal de sentencia de Orqueta, circunscripción judicial de Concepción. Abogado Manuel Benítez Mujelós, juez de primera instancia en lo civil, comercial y laboral de Tulebú, circunscripción judicial de Concepción. Abogado Darío Hernán Estigarribia Ramírez, juez penal de sentencia para Orqueta, circunscripción judicial de Concepción. Abogada Dora Elizabeth Maciel González, jueza penal itinerante de San Juan Bautista, circunscripción judicial de Misiones. Abogado Cristian Ariel Sánchez Zaracho, juez de primera instancia en lo civil, comercial, laboral, niñez y adolescencia de Capitán Bao, circunscripción judicial de Amambay. Abogada Librada Beatriz Peralta Céspedes, juez penal de sentencia, circunscripción judicial de Amambay, y abogado Felipe Ramón Huerta Delgado, síndico general de Quiebras. Juran ustedes ante Dios y la patria y prometen desempeñar con honestidad y fidelidad la función para la cual han sido designados o confirmados de conformidad con la Constitución de la República y las leyes nacionales. Si así no lo hicieren, que Dios y la patria se lo demanden. Tomen asiento, por favor. Señoras y señores, nos honran con su presencia en este acto de juramento de magistrados el abogado Jorge Cogarín, presidente del Juzgado de Enjuiciamiento de Magistrados, el abogado Ángel Coene, presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales del Paraguay, doctor Delio Vera Navarro, presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, la abogada Susana Granado, presidente de la Asociación de Jueces de Paz del Paraguay, y el abogado Augusto Salas, presidente de la Asociación de Fiscales del Paraguay. Seguidamente, la secretaria general de la Corte Suprema de Justicia, abogada Ximena Martínez, dará lectura del acta. Acta número 5118. En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 7 días del 10 de noviembre del año 2022, siendo las 12 horas,
Estando en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia, Su Excelencia, los señores ministros Alberto Martínez Simón, Luis María de Villa Rivera, Manuel de Jesús Ramírez Cavia, Eugenio Jiménez Rolón, César Manuel Diesel, María Carolina Llanes y Víctor Río Ojeda, ante mí la secretaria autorizante comparecen las siguientes personas en el efecto de prestar juramento del rigor. Los profesionales fueron designados por decreto. Lo escuchaste aquí en PDS. De esta forma, queridos amigos, esto pasó ayer al mediodía en la sala de conferencias del Poder Judicial, de la sala de conferencias que lleva el nombre de la autora Serafina Dávalos. Los pormenores del juramento de numerosos magistrados de las diferentes circunscripciones judiciales del país. Bien, acá tenemos la nómina completa de los abogados que fueron designados y también los magistrados que fueron confirmados en sus respectivos cargos. César Denis Macorito González fue designado, era un cargo vacante como juez, como miembro del Tribunal de Apelación Multifuero de Boquerón. La abogada Fanny Aurelia Cáceres Barrios, también un cargo vacante, fue designada como jueza de primera instancia multifuero de Boquerón. El abogado Blas Eduardo Montiel Valdés, en un cargo vacante, fue designado como juez de primera instancia penal de Misiones. Fue confirmada en su cargo Eva Mercedes Silva Amarilla como jueza de primera instancia de Itapúa. Nancy Carolina Duarte Martínez como jueza de primera instancia penal de Central. Liliana Marlene Jara Gaete como jueza de primera instancia de Central. Claudia Andreas Capini Parzajut como jueza penal de Encarnación. Nelson Ramón Romero Rodríguez como juez penal de Luque. Isabel Mesa de Leguizamón como jueza penal de Luque. Julio César Fernández Villalba como juez penal titular de Luque. Nancy Karina Adorno Mendoza como jueza penal de Luque. Rósula Evelyn Cabrera Paredes, jueza de primera instancia de Itapúa. Francisca Solana Aquino Algarín como jueza de primera instancia de Itapúa. Ricardo Gosrin Ferreira fue designado como juez de primera instancia de la jurisdicción de Presidente Hayes, la zona de Filadelfia. Gilby María Quiñones García fue confirmada como jueza de primera instancia. Gladys Carolina Bernal Quinteros, confirmada como jueza de primera instancia de Central. Patricia Viviana Samaniego Ortiz, confirmada como jueza de primera instancia de Central. Fátima Soledad Rojas, confirmada como jueza de primera instancia de Central. Liz Violeta Miranda Castelví, confirmada como jueza de primera instancia de Itapúa. Anastasia Angelina Vera Alfonso, confirmada como jueza de primera instancia de Itapúa. María Inés Olmedo Gómez, confirmada como jueza de primera instancia de Central. Y Lucio Gustavo Agüero Irala, de cargo vacante, fue designado como juez de paz de la zona de Amambay. Estas fueron las designaciones de los nuevos magistrados confirmados, otros confirmados, otros designados por los miembros de la Corte Suprema de Justicia. El juramento se va a realizar el 17 de noviembre. Estos magistrados van a jurar el próximo 17 de noviembre al mediodía aquí en el Palacio de Justicia de Asunción. Sí, gracias a Dios atendemos también aquí en nuestra mesa de trabajo las decisiones que adoptaron los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados esta mañana, ya al filo del mediodía. Fueron absueltos de sus denuncias el juez de Presidente Hayes, Carlos Alberto Lescano, y el juez de Alto Paraguay, Juan Carlos Blatter Mesa. Hubo rechazo del recurso de reposición
a favor de los jueces José Luis Fernández Villalba de Central y Gustavo Ramón Chilaver Villalba también de Central. Central nos referimos a la zona de San Lorenzo. Se rechazó el recurso de aclaratoria que interpusieron contra el doctor Nere Eusebio Villalba Fernández, miembro de la tercera sala de la capital. Y fue enjuiciada de oficio la jueza de Villarrica, Claudia Mosqueira. Estas fueron las decisiones adoptadas hoy por los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Bien, esto es el radar de la MJP, una visión de la justicia desde adentro. Candela está en los controles, la temperatura está bastante elevada. No, todavía no está, falta todavía Candela, sí tenemos acá. Hasta ahora son 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 los que se inscribieron para el cargo de fiscal general del Estado. Ellos son Julio César Godoy, Won Shu Choi y Alfredo Barrio Jara, este magistrado. En las últimas horas se inscribieron Blas Daniel Bernal Brites. Vamos a ver un poco su currículum. En la página web del Consejo está completito, la ciudadanía puede observar. Es abogado por la Universidad Católica. Un poco candidato. Acá están todos sus documentos. Bueno, es abogado. El otro candidato es... Un poquito vamos a acceder aquí a la página web. Federico Derlis Espinosa. Él es fiscal adjunto. Es otro de los que también ya se inscribió oficialmente para Federico Derlis Espinosa Espínola. Acá están sus documentos ya en la página web del Consejo de la Magistratura. Están todos sus documentos, partida de nacimiento, cédula, todo autenticado. Acá terminó en su carrera como oficial, como trabajador de la justicia. Fue designado agente fiscal en lo criminal, primero en la capital, y ahora es fiscal adjunto, el doctor Federico Espinosa. Bien, interesante que la ciudadanía sepa que de acuerdo a la ley 6.670, las multas por falsear datos o negarse a responder a las preguntas del Censo Nacional pueden llegar a alcanzar los 200 jornales mínimos, casi 20 millones de guaraníes. Desde el Instituto Nacional de Estadística explican quiénes pueden ser sancionados y cuál será el procedimiento. Así que la gente, tenemos que ser sinceros. Pueden ser sancionados quienes nieguen o omitan datos. También hay multas para los que suministran datos fuera de los plazos y para quienes se nieguen a subsanar los errores contenidos en los datos brindados o quienes falsean o adulteran dichos datos. Bueno, obviamente que no hay intención de multar, pero la ley así lo establece. El Censo Nacional será feriado nacional y se insta a la ciudadanía a que permanezca en sus viviendas entre las 5 de la mañana hasta las 18 horas, exceptuando a algunos trabajadores esenciales. Bueno, dice la... César, ¿nos estamos yendo? Falta... Sí, tenemos todavía un poquito que... En nuestra página... Sí, se instan nuestros socios y socias que todavía no se inscribieron para la cena de fin de año, o cena, claro, por la Semana de Magistrados,
Tienen tiempo hasta la próxima semana, así que comuníquense con la Secretaría hasta el 14, o llamando al 421-74, 425-100, para que nuestros compañeros puedan... Obviamente mañana la Corte dispuso que se suspenden los plazos procesales, pasan al día 10 de noviembre. Lo dispuso hoy la Corte Suprema de los Miembros debido al feriado nacional declarado por el Poder Ejecutivo por el día de mañana. Ya está en la página web también de la Corte las decisiones de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Y reitero, fijar audiencia para el día 17 de noviembre a las 12 horas a fin de que en auto público y ante la Corte los designados como nuevos magistrados presten el juramento de rigor, quienes asumirán sus funciones con antigüedad del 17 de noviembre de este año a los efectos presupuestarios. También hubo algunas, por ejemplo, se dispuso que la magistrada Gladys Mabel Solís, juez de primera instancia en lo civil y comercial de la niñez y adolescencia de Curuguatí, interine con perjuicio de sus funciones el juzgado de primera instancia en la niñez y adolescencia de Luque. Así que esta es una decisión que adoptó la Corte. Y también renunció el fiscal Carlos Guillermo Arce Obregón a la cargo de agente fiscal de cuentas. Bueno, eso es un poco... Y también se designó a la magistrada María Rosana Ramírez Prado, juez penal de la adolescencia de Cazapá, como encargada de la depuración de la bóveda de evidencia del Palacio de Justicia de Cazapá, sin perjuicio de sus funciones. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Vamos a ver, vamos a volver a estar con ustedes el próximo martes, si Dios lo permite. Nos vamos, Celsa Candela en los controles. Ahí tenemos nuestra jingle de fondo. Feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. Hoy está de cumpleaños el fiscal de Pilar, Víctor José Encina Franco, la defensora pública de Salto del Guairá, Luz María Teresita Torres Esquivel, y el agente fiscal de Caguazú, Lisa Maricel Baeza Cáceres. Para todos estos nuestros socios y socias, feliz cumpleaños y que pasen bien hoy con sus familiares y amigos. A la audiencia, muchas gracias. Nos reencontramos, si Dios permite, el próximo martes aquí en vivo y en directo por PDS Digital. Esto fue el radar de la MJP. Una visión de la justicia desde adentro. En la producción, la compañera Celsa Pereira, Candela en los controles. De mi parte nada más. Dios mediante, hasta la próxima semana. Buenas tardes, permiso.